Mis hermanos, vamos a continuar en nuestros estudios devocionales en el Evangelio de Mateo. Básicamente hemos estado llevando una serie en este Evangelio en sintonía con la serie del libro de Hechos. Son las dos series que hemos estado abordando. Y me gustaría que se ubicaran en Mateo capítulo 11. Vamos a leer desde los versículos 1 al 10. Vamos a ir Mateo capítulo 11, versículos 1 al 10, esa es la palabra del Señor. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, y mire, presta atención a esta pregunta: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Vamos a prestar atención a esta pregunta. Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Cuánto le bendiga al Señor por su palabra? Yo quisiera iniciar este devocional con una pregunta, y me gustaría que podamos prestar atención. ¿Alguna vez usted ha batallado con la duda? Y no me lo responda a mí, pero respóndaselo a usted mismo. ¿Alguna vez ha batallado con la duda? Yo creo que hay 2 formas en cómo podemos manifestar la duda. La primera, bueno, todos los que hemos sido estudiantes sabemos que cuando estudiamos y vamos a presentar un examen, por más craneado, como dice nuestra cultura, por más craneados que estemos, siempre sucede que cuando nos ponen una pregunta, uno siempre dice: oye, ¿será la A, será la B? Y se genera una duda. Los que estamos en el seminario sabemos qué representa eso. ¿Será la A, será la B, o será ninguna de las anteriores, o todas las anteriores? Entonces, puede que surjan esa clase de dudas, pero hay otro tipo de dudas. Y son las dudas que salen a florecer cuando pasamos por circunstancias difíciles. Y quiero ponerle un ejemplo. Por ejemplo, cuando alguien pasa por una situación extrema o peligrosa, ¿será que puede sentir duda de que Dios podrá librar de esa situación? ¿Será que cuando alguien está atravesando por un cuadro severo de enfermedad, puede que en algún momento, a pesar de creer en Cristo, puede que en algún momento diga: bueno, ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que aquellos que están batallando porque sus hijos de repente avancen y caminen en el temor del Señor, puede que en algún momento digan: bueno, ya para mis hijos no hay ningún tipo de esperanza? Es que la duda no surge, mis hermanos y amigos presentes, la duda no surge en los tiempos de estabilidad. Porque en los tiempos de estabilidad tú estás claro. La duda puede surgir en los momentos de gran dificultad. Y es lo que nosotros vamos a estudiar en esta mañana. El tema del devocional es una respuesta ante la duda. ¿Cuál es el tema que vamos a compartir?
una respuesta ante la duda. Y en primer lugar vamos a ubicarnos en este cuadro, en este contexto. Vemos que en el capítulo 10 nosotros estudiamos cómo Jesús le dio instrucciones claras a sus discípulos y cuáles eran los desafíos que iban a encontrarse en medio del trabajo que el Señor le había encomendado. Pero ahora vemos a Jesús siguiendo él mismo, predicando el Evangelio, pero en medio de su trabajo aparecen dos personajes que son discípulos de Juan el Bautista y le hacen una pregunta, pero que no era una pregunta de estos discípulos, sino que era una pregunta directa de Juan. Y como les dije hace un momento, que no perdiéramos de vista esta pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Las encontramos en el versículo 2 y 3. Dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Esa pregunta no está ahí como una pregunta de casualidad, mis hermanos. En primer lugar, Juan se encontraba preso. Y más adelante vamos a hablar un poquito de la razón por la que estaba preso. Pero cuando nosotros estudiamos la estructura de esta pregunta, viene del griego erkomai. ¿Y qué significa erkomai? Era un calificativo mesiánico. Cuando el texto se refiere al que había de venir, al que ha de venir, es un calificativo únicamente para el Mesías. Y este mismo calificativo fue el que Juan utilizó cuando presenta a Cristo en el momento del bautismo. Pero qué curioso, porque nosotros pudiéramos tener dos escenarios: Cristo presentándose en el momento que es bautizado por Juan y dice: ve aquí el Cordero de Dios. ¿Qué más dijo? Y más adelante, unos capítulos después, podemos ver que Juan manda a preguntar con sus discípulos: oye, pregúntenle a él, a Jesús, si verdaderamente es el que había de venir, el comando, el Mesías, el Salvador. Mi pregunta es: ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió aquí? Cuando podemos comprender a la luz de la Escritura de que Juan estaba convencido de que Cristo es el Mesías prometido. Vamos a ubicarnos un poco en el contexto para tratar de entender la razón o cuáles pueden ser las razones en las que un ser humano puede dudar. En primer lugar, mis hermanos, una razón por la que un hombre, un ser humano, me refiero en plural, nosotros podemos dudar es cuando pasamos por circunstancias adversas. Y vamos a ubicarlo en el contexto de Juan. Juan se encontraba preso. ¿Y por qué se encontraba preso Juan? Bueno, ustedes conocen muy bien cuál es el cuadro. Voy a tratar de resumirlo. Juan predicaba fuertemente y Juan había levantado la voz ante un acto que él no podía pasar por alto. El rey Herodes, que era hijo de Herodes el Grande, él había tomado el poder como tetrarca. ¿Y qué fue lo que hizo? Él conoció a la esposa de su hermano Herodes, también conocido como Herodes Felipe, y él miró a esta mujer hermosa y le llamó la atención y dejó a su propia esposa y le quitó la esposa a su hermano para luego casarse con ella. Este acto para el pueblo de Israel fue un acto deshonroso, y Juan no se quedó callado, por lo que él levantó su voz y él reprendió a Herodes Antipas. Esto generó evidentemente molestias porque lo expuso, y evidentemente a veces una de las reacciones del ser humano cuando somos confrontados en cuanto al pecado. Por ejemplo, ¿cuántos recuerdan a David? Oye, hay un caso de una persona que hizo esto. ¿Qué dijo David? A él hay que matarlo. Y el profeta le dijo: bueno, se trata de ti, David.
En el caso de Herodes Antipas, cuando se fue expuesto, ni siquiera fue que dijo, bueno, me descubriste, perdón, no es, vamos a callarte, y lo metieron preso. Entonces nos encontramos con que Juan estaba preso y no pudo ver en primera mano las obras que Cristo estaba realizando, pero sus seguidores sí, estuvieron muy cercanos y puedo intuir que estuvieron en las oportunidades que pudieron tener contacto con Juan, estuvieron manifestándoles el trabajo de Cristo. Ahora, ¿por qué genera una duda en Juan? ¿Acaso Juan no sabía que él era el Mesías? Claro que sí. Pero no solamente son las circunstancias adversas que pueden generar una duda en nosotros, mis hermanos amigos, sino que la segunda razón que puede generar una duda en nosotros es una historia incompleta. Y presta atención a esto. Una historia incompleta. ¿Por qué una historia incompleta? Porque para nadie es un secreto que el pueblo judío estaba siendo oprimido por el imperio romano. Y Juan era un judío más. ¿Cuál era la expectativa que ellos tenían del Mesías? La expectativa que el pueblo de Israel tenía del Mesías era un hombre que llegara y que desterrara y destruyera a los malvados. Era de un hombre que reinara con justicia, pero también que fuese un rey político. Y Juan no era un judío que se escapaba de esas expectativas. ¿Qué es lo que sucede? Miren todo este cuadro y tratemos de ponernos en el lugar de Juan el Bautista. Él estaba allí con sus expectativas, conocía las obras de Cristo, pero no solamente estaba meditando en su casa, estaba preso. Y quiero tratar de ilustrarles un poco cómo era este contexto que él estaba preso. Mis hermanos, él estaba preso en un lugar que se conocía como el castillo de Maqueronte. Era un castillo que fue construido en una montaña para que sirviese de lugar estratégico ante las posibles amenazas. Este lugar fue construido por Herodes el Grande, pero luego fue heredado por el que estaba gobernando, que era Herodes Antipas. Él lo metió preso en ese lugar. Imagínese usted, no sé si exactamente tiene las dimensiones, pero imagínese usted un monte, no sé si exactamente como el Cerro del Morro, pero imagínese una construcción, ¿verdad? En un lugar así como el Cerro del Morro. ¿Cuánto ha ido al Fortín de la Magdalena? Creo que se llama así, ¿no? Fortín de la Magdalena. Fue construido con ese mismo propósito, un lugar estratégico militar. Pero no solamente estaba en un cuartico ahí en la cima, sino que arqueólogos descubrieron que este lugar tenía cuevas, evidentemente subterráneas, y que allí se encontraban espacios confinados. ¿Ok? Entonces quiero que, con lo que estoy tratando de ilustrar, quiero que podamos entender el contexto por lo que Juan estaba atravesando. Juan estaba preso por decir la verdad, por defender su fe, por confrontar el pecado, pero estaba preso en un lugar donde probablemente ni la luz del sol llegaba a él, donde estaba aislado. Mis hermanos, el mayor castigo para los presos en Estados Unidos es cuando se portan mal, es aislarlos por cierta cantidad de días, y los que pasan por ese proceso dicen que salen traumados. Y Juan estuvo preso alrededor de más de 1 o 2 años. Ahora sí nos podemos entender qué era lo que estaba pasando por la mente y corazón de este hombre. Se nos había prometido que el Mesías sería un libertador. Tú sabías que Jesús era el Hijo de Dios, pero es difícil conciliar de que Cristo es libertador cuando tú estás preso y estás sufriendo. Es difícil de que Él va a quitar todo el peso de los malvados cuando tú estás preso de manera injusta. Y a pesar de que reconocemos que Juan era un hombre de Dios, le asaltó la duda. Ahora, si Cristo es el Mesías y yo estoy preso por decir la verdad y de alguna manera estoy sufriendo, y yo estoy escuchando, presten atención a eso, yo estoy escuchando que él anda predicando
Algunos lo criticaban porque los apóstoles de Jesús festejaban y celebraban y comían, y los apóstoles y los seguidores de Juan ayunaban. Y a lo mejor ellos se preguntaban, pero ¿cómo es posible que este, que es el Cristo, está con personas, pecadores incluso, y que celebra, y mis seguidores están de luto? Mis hermanos, hasta la persona más fuerte espiritualmente, que tenga a lo mejor algo de experiencia, en una circunstancia como esta, puede que le asalte la duda. Circunstancias, diga conmigo, circunstancias adversas. Pero también una razón son las historias incompletas. Porque tristemente los judíos conocían acerca del Mesías. Para ellos no era algo nuevo, pero ellos habían limitado las cualidades del Mesías a solamente estos tres elementos: que liberara al pueblo de la esclavitud, del yugo de los opresores, que fuese un rey político que reinara con justicia y promoviera la santidad, y que acabara con los malos. Pero eso no fueron las únicas cosas que se dijo del Mesías. Más adelante, cuando avanzamos en los versículos 4, podemos darnos cuenta que Jesús responde y les dice: id y haced saber a Juan las cosas que oís y que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y el Evangelio es anunciado. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Pero antes de avanzar acá, quiero que piensen en esto. ¿En algún momento de tu vida te has sentido mejor? ¿Has sentido que has pasado por una situación difícil? No, tú sabes que Dios está ahí. Tú crees en Dios. Tú confías en sus promesas. Pero te cuesta. Y yo no sé si tú comprendes lo que se refiere dudar. Porque tenemos que aprender a diferenciar entre la duda y la incredulidad. Alguien definió o pudo definir la duda como la lucha por creer. Es una lucha por creer. Puede ser que estés batallando en una situación y que tu mente asalte pensamientos, pero tú tratas, te esfuerzas, buscas, a lo mejor razonas por seguir creyendo en lo que tú crees. Pero la incredulidad es muy distinto. La incredulidad es dureza del corazón, es la negación de creer. Es cuando ya has tomado la decisión de no creer. Y son dos elementos completamente diferentes. Y yo no quiero decir con esto que directamente la duda es pecado, pero tenemos que responder ante la duda de la manera correcta, y es lo que la Biblia nos deja a conocer. Porque ¿qué es lo que hizo Juan cuando tuvo una duda acerca de Cristo? Fue a los fariseos, fue a los romanos. ¿A dónde fue, mis hermanos? Le consultó directamente a Jesús. Como seres humanos, en algún momento de nuestra vida, sea cual sea la experiencia que tengas, a lo mejor la preparación o la formación que tengas, va a llegar un momento en que puede que te asalte la duda. Va a llegar un momento en que veas un cuadro donde tengas a un familiar pasando por un cuadro doloroso de enfermedad y te cuestiones si Dios verdaderamente puede o no hacer un milagro. Y te cuestiones cuando tienes una gran necesidad que te aprieta, que te aflige. Puede que llegue un momento en que te cuestiones si Dios puede o no librarte. Mis hermanos, y creo que es natural que en algún momento lo podamos sentir, pero cuando llegue la duda, y préstame atención a esto, cuando llegue la duda a nuestra vida, no acudas a cualquier otro lugar, ve a Cristo, ve a su presencia, búscale en oración, porque Cristo siempre ofrece una respuesta a aquello que le busca.
Es la forma correcta en cómo debemos canalizar la duda. Ante cualquier circunstancia difícil, ante un panorama incompleto o incluso ante expectativas que están muy lejos de la Escritura. Y para nadie es un secreto que vivimos una época difícil. Las redes sociales intentan vendernos una idea del éxito, y creo que esta parte pudiera afectar un poco más a los jóvenes, a nuestra generación, porque puede decirte que para ser exitoso tú necesitas tener mucho, que muchas personas te aplaudan, seas reconocido, o que de repente tengas muchos bienes o alcances mucho dinero. Mi pregunta es, ¿ese es el deseo de Dios para nosotros? Yo no estoy hablando de que lo extremo, de que Dios desee que vivas en la miseria. Pero bien dijo el apóstol Pablo: sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, sea que tenga mucho, sea que tenga poco, sea Cristo glorificado, porque para mí el vivir es Cristo y todo lo puedo en Él que me. Ten cuidado con sus expectativas, porque a lo mejor puede que estés orando por una casa, por un carro, o porque Dios te usa, a lo mejor en la iglesia. Y si tu expectativa es que la gente te vea, te reconozca, porque quiero predicar, quiero cantar, o quiero tener una casa para que la gente vea qué tanto poder económico tengo, y si Dios retrasa su respuesta, probablemente te va a alcanzar la duda. Pero cuidado en que en medio de la duda pierdas de vista al Señor. Peligroso, que te puede consumir. Ahora, lo segundo que nosotros podemos ver en esta parte, mis hermanos, es que hay un antídoto para la duda, y Dios lo dio por su palabra. Porque podemos ver que Jesús le responde a Juan y le dice: mira, díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos son resucitados, los enfermos son sanados, el evangelio es predicado. Algunas personas pudieran pensar que el deseo de Jesús de responderle de esta manera era decir: ¿cómo vas a dudar de mí, Juan? ¿No estás viendo mi poder? ¿Pero acaso vemos a Jesús actuando de esa manera? No. ¿Acaso podemos ver a Jesús diciéndole: Juan, ¿quién diría que aquel que predicaba arrepentidos y convertidos hoy dudas? ¿Cómo es posible eso de ti, Juan? Vemos que Jesús respondiendo así. Algo precioso de nuestro Señor es que, a pesar de nuestra vulnerabilidad, el Señor siempre se hace accesible a nosotros. Por eso la Biblia nos insta a que en medio de una situación así vayamos a su presencia. Amén. Jesús le responde esto a Juan: mira, los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos son resucitados, el evangelio es predicado a los pobres. Jesús no estaba haciendo alarde de sus obras y de su poder. Jesús estaba completándole a Juan la visión en cuanto al Mesías. Jesús le está diciendo a Juan: oye, Juan, se te olvidó que el Mesías también se había profetizado que era aquel que sanaría a los enfermos, que sería el siervo sufriente, que predicaría un mensaje, que estaría cerca de los quebrantados y su propia vida sería quebrantada. En palabras sencillas, Jesús le estaba diciendo: Juan, que no te quede menor duda, porque mis obras, lo que estoy haciendo, testifica que yo soy aquel que había de venir y que vino. Así que recuerda, estoy aquí para llevar en mí el peso del pecado, aunque a otros esperen un rey político. Mis hermanos, Jesús completa lo que Juan estaba olvidando, lo que en medio de su proceso Juan estaba ignorando. Y cuando la duda asalte tu vida, mi hermano, mi hermana, y cuando vayas a la presencia del Señor, vayas a tu palabra, ten por seguro de que el Espíritu de Dios, a través de su palabra, va a recordarte esta verdad. Y aunque estés pasando por circunstancias difíciles, Él te va a recordar: yo estoy aquí contigo en medio de la prueba.
Así que vayamos siempre a la presencia del Señor. No permitas que la duda te lleve a la desesperanza. No permitas que llegues al punto crítico de pensar en argumentos humanos y que luego se te lleve a la frustración, a la amargura. Puede que hoy no tengas a lo mejor una respuesta clara, pero Dios conoce la historia completa de nuestro Israel. Y si algo entendimos a la luz de la Escritura y de su soberanía, es que todo lo que Dios permite en la vida de sus hijos nunca será para destruirlos, nunca será para avergonzarlos, nunca será para que queden derrotados, sino que cada situación Dios la puede usar para que nuestro carácter sea perfeccionado, mejorado a la estatura y la imagen de Cristo. Y el último punto que nosotros vemos en cuanto a nuestro Señor es que Jesús no descalifica a los que en algún momento dudaron, pero también hay una parte importante: no solamente aquellos que dudaron, sino aquellos que no perdieron su norte. Cuando nosotros miramos, esta respuesta tuvo que haber llegado a Juan. Evidentemente tuvo que haber llegado a Juan. Y no vemos una contraparte de Juan en decir, pero ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? No. Esta respuesta fue suficiente para Juan. Y tanto así que sabemos cómo fue muerto Juan el Bautista. Esta joven pequeña que en una danza en medio del rey le dijo, lo que me pidas te lo daré, y le pidió quiero la cabeza de Juan el Bautista. Juan fue asesinado. Pero ustedes creen, esto es algo muy curioso, ustedes creen que si Juan hubiese continuado con esa duda en cuanto a Jesús, y piensen esto de manera lógica, ¿ustedes creen que los discípulos de Juan hubiesen seguido a Jesús? No. Pero ¿qué es lo que nos muestra la Biblia? En el momento de partir Juan de ser asesinado, sus discípulos siguieron a Jesús. ¿Por qué? Porque Juan entendió que verdaderamente Cristo era el Salvador prometido. Incluso pudiéramos afirmar o apuntar que algunos de los discípulos de Juan también se convirtieron en seguidores cercanos del Señor. Entonces, mis hermanos, finalmente en los últimos versículos, para resumir, hay mucha tela que cortar, pero para resumir, el versículo 9 dice, ¿pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es aquel de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Mis hermanos, Jesús reconoce el ministerio de Juan. Jesús reconoce que Juan había sido ese instrumento de parte de Dios que prepararía el camino del Mesías, y fielmente cumplió con ese trabajo, a pesar de que en un momento pudo tener dudas. Y yo no estoy diciendo con esto de que nosotros somos similares a Juan, porque él tuvo una tarea específica. Pero ¿saben que si somos iguales, mis queridos hermanos? Que somos humanos, somos vulnerables. En ocasiones podemos sufrir. Probablemente usted hoy está pasando por una situación y ha dejado de orar porque piensa que Dios no le va a responder. A lo mejor usted está pasando por un cuadro y dice, bueno, yo creo que Dios es santo, yo creo que Dios es fiel, yo creo que Dios es justo, pero no estoy tan seguro de que Dios sea bueno, porque si Dios fuese bueno, estas cosas en mi vida no estuvieran pasando. Mis hermanos, déjenme recordarles esto. Creo que se lo he dicho en otras oportunidades, pero Dios es bueno todo el tiempo. Es una buena oportunidad para que recuerdes que Dios ha mostrado su bondad cada día.
El hecho de que estés de pie, el hecho de que estés aquí, el hecho de que puedas respirar, el hecho de que puedas caminar, el hecho de que te levantaste por tu propia cuenta, que a lo mejor desayunaste algo sencillo, pero desayunaste, de que estás con tu familia, de que tienes una iglesia donde puedas reunirte libremente y hoy nos están persiguiendo, aunque lo pasemos por alto. Es un gran recordatorio de la bondad de Dios. Así que con esto termino. Cuando alcance la duda a tu vida, ve a Cristo. No te aferres a un pensamiento. Cristo es Dios también de tus pensamientos. Y es más donde debes clamar, Señor, que tu verdad, tu palabra se haga realidad en mi mente y en mi corazón. Y aunque me cueste en ocasiones, seguiré luchando porque he decidido creer y confiar en el Dios que me ha salvado. ¿La vida cristiana es fácil? No lo es. La gente quiere creer en algo que puede ver, que puede tocar. Y a veces algunos se burlarán de nosotros por nuestra fe, pero hay una verdad, una certeza en nuestros corazones de que aunque aún no podemos ver palpablemente y físicamente a nuestro Señor, confiamos de que Él está en nosotros, de que Él nos sostiene, de que Él nos ha salvado y que Él regresará por su pueblo. Sin duda, Cristo es lo que nuestra sociedad necesita. Cristo es lo que nuestro país necesita. Cristo es lo que tu familia necesita. Cuando la duda salga en tu corazón, mi hermano, mi hermana, amigo que estás acá, ve a Cristo. A lo mejor no vas a recibir la respuesta que quieres, pero sí la que necesitas y será suficiente para tu vida. ¿Cuánto dice? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias por la bendición de poder compartir tu palabra. Oro, Señor, para que en medio de las situaciones adversas que podamos estar viviendo, tu palabra hoy haya consolado nuestros corazones, desafiado nuestros corazones, y que a la luz del Evangelio podamos hallar esperanza en ti. Oro por los jóvenes, Señor. No permitas que la cultura los desanime. No permitas que las carencias de hoy sean un obstáculo para seguir sirviendo y viviendo para la gloria de aquel que nos sostiene. Guarda nuestra generación. Oro por los matrimonios, por las familias, por los hijos, Señor. Oro por los que están enfermos, por los que están pasando adversidades, para que en medio de la prueba, Señor, puedan clamar a ti y tú puedas responder, Señor, y mostrar tu mano de misericordia. Gracias por este tiempo. Te bendecimos y te glorificamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.